En este video tutorial vamos a revisar algunos conceptos básicos de vectores a través del simulador llamado GeoGebra. Este simulador lo pueden descargar directamente de la página www.geogebra.org. Al darle clic sobre esta dirección, entonces tienen la opción para descargarlo a través de WebStar o AppleStar. La diferencia es que aquí lo instalan en su computador y aquí lo ejecutan directamente desde internet. Al instalarlo, que no requiere ninguna clave, ningún pago, se les va a desplegar esta ventana de trabajo. Aquí pueden entonces graficar, entre otras muchas cosas, vectores, que es lo que nos interesa en este eh, capítulo de estática. En esta parte elijan la opción que se llama vector entre dos puntos y pueden entonces trazar un vector que va justamente entre dos puntos, el punto B y el punto D. Observen que aquí se nos despliega este vector bajo la letra Z. Puedo hacerle clic derecho, propiedad de objeto, para cambiar el color, un color azul oscuro, un estilo un poco más grueso, y observen cómo se ha modificado este vector. Entonces aquí lo que nos aparece en esta parte Z, nos aparecen las componentes cartesianas. Quiere decir que tenemos 7 unidades en X y 5 unidades en Y. También podríamos ver las coordenadas polares. Entonces la distancia que hay desde B hasta D corresponde entonces a 8.6. Aquí la podemos medir con esta opción de distancia o longitud. Aquí está, 8.6. Esa es la distancia que hay desde B hasta D y corresponde a la primera componente aquí de las coordenadas cartesianas. Este ángulo de 35.54 corresponde al ángulo que hay entre el vector y el eje de las X. Bien. Podemos tomar este punto y ubicarlo en cualquier otro punto donde se desee. Observen cómo cambia dinámicamente la magnitud de ese vector y el ángulo que forma contra el eje positivo de las X. Aquí podemos darle clic derecho y verlo nuevamente en componentes o en coordenadas cartesianas. Para eliminar este vector simplemente nos paramos encima de él y le damos la tecla suprimir. También podemos suprimir entonces estos otros datos. Aquí ya tenía unos vectores, el vector U, ese es el que tenemos acá, y el vector B, este vector azul. Aquí se puede ocultar o mostrar como si fuesen capas en AutoCAD. Y queremos entonces sumar este vector rojo contra este vector azul, o sea, el vector U más el vector B. Aquí en la barra de entrada colocamos entonces U más B y nos genera el vector W, que es el que tenemos acá. Siempre es bueno colocarle un grosor de trazo mayor para que sea más visible. Aquí está. Entonces el resultado de sumar el vector rojo con el vector azul es el vector verde. Y observen cómo si yo modifico el vector rojo, automáticamente se me va a modificar el vector azul, tanto en la parte gráfica que tengo acá como en la presentación algebraica que tengo en este costado. Y en cualquiera de los vectores se puede hacer clic derecho para pedirle que muestre coordenadas polares. Coordenadas polares en los tres. Y podemos modificar entonces la magnitud, la dirección y el sentido de los vectores azules o rojo para generar un vector verde. En este caso en particular, el ángulo que forma el vector rojo y el vector azul es de 90 grados. En este caso en particular se pueden sumar como si fuesen los catetos de un triángulo rectángulo.
porque recuerden que un vector se puede mover en el espacio. O sea, yo podría graficar aquí un vector que vaya desde este punto hasta este punto, y ese vector es equivalente, este vector negro que acabo de hacer es equivalente a este vector rojo. Entonces tenemos aquí un vector que tiene este sentido, el vector u, el vector b que tiene el sentido horizontal, y entre los dos van a generar este vector resultante. Entonces es como si tomase este vector y lo desplazo hacia la derecha para formar un triángulo rectángulo. Entonces este vector nuevo resultante, que aquí se denomina z, sería entonces z al cuadrado igual a b al cuadrado más u al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale b y cuánto vale u? U vale 3 y b vale 4. Esto sería igual entonces a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es igual a 25. Entonces z es igual a la raíz cuadrada de 25, o sea, 5 unidades. Esta es la respuesta que tenemos aquí para este vector resultante verde, 5. Y esto es válido siempre y cuando el ángulo que forme aquí estos dos vectores que estamos sumando, el rojo y el azul, sea de 90 grados. Ya para un ángulo diferente, por ejemplo para un ángulo como este de 150 grados, 149 grados, entonces ya no aplicamos el teorema de Pitágoras, tendremos que aplicar el teorema de cosenos. Ese teorema de cosenos se representa de esta manera. Entonces tenemos un vector que tiene esta dirección, tenemos este otro vector que tiene esta otra dirección, y aquí tenemos un vector, un ángulo que no es de 90 grados. Entre estos dos vectores se forma un vector resultante que puede tener esta dirección. A este vector lo podemos llamar C, este A y a este B. Entonces para todo triángulo se cumple que ese lado C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más al lado B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que se forma entre A y B.